Una niña resolvió esto. Se rió. Pero cuando la hija de la sirvienta evitó que la torre de $1.000 millones se destrozara a sí misma, su sonrisa desapareció. La hija de una sirvienta resolvió esto. La risa de Khaled Al-Ahim resonó por la sala de juntas de cristal como un trueno. Sus mancuernillas brillaron bajo el sol de la Ciudad de México, mientras señalaba el modelo tembloroso de la torre en la pantalla. 3 firmas internacionales me han fallado. ¿Y tú crees que una niña tiene la respuesta? Chloe Hernández se quedó en silencio, su cuaderno de dibujo balanceado sobre sus rodillas, cada ojo en la sala quemándola con su mirada sobre su pequeña figura. Los ejecutivos sonrieron con desdén. Los inversionistas susurraron en árabe y su madre se encogió de vergüenza a su lado. Entonces Khaled se inclinó hacia adelante, su voz baja pero venenosa. Está bien, demuéstralo. Resuelve el misterio que ha humillado a las mentes más brillantes de la Tierra, y te pagaré $100 millones. Falla, y nunca más pondrás un pie en esta torre. La sala se congeló. El zumbido del edificio vibró a través de las paredes como un latido del corazón. Justo antes de sumergirnos, háganles saber en los comentarios desde dónde están viendo hoy. Nos encanta ver qué tan lejos llegan estas historias, y asegúrense de estar suscritos para no perderse el video especial de mañana. Ahora saltemos de vuelta. Disfruten la historia. Un edificio no tiene alma, pero sí tiene voz. Este estaba gritando. Y en el corazón del desierto reluciente, en una ciudad construida sobre sueños imposibles, solo una niña estaba lo suficientemente quieta para escucharlo. La Torre Oasis era más que un edificio. Era una declaración. Se alzaba desde las arenas cercanas a la Ciudad de México, como un fragmento de obsidiana pulida. Una lanza retorcida de cristal y acero apuntando a los cielos. Era la torre residencial más alta, más lujosa y tecnológicamente más avanzada de la Tierra. Era el monumento de Khaled Al-Fahim a sí mismo. A los 52 años, el multimillonario desarrollador tenía una reputación tallada en granito y ambición. Había conquistado mercados en Londres, Tokio y Nueva York. El Oasis era su logro máximo. Un proyecto tan audaz que otros desarrolladores lo habían llamado imposible. Khaled prosperaba con lo imposible. La torre albergaba a las personas más ricas del mundo. Sus penthouses se vendían por 9 cifras. Sus vestíbulos estaban decorados con arte que pertenecía a museos. El mismo aire interior estaba filtrado, enfriado y perfumado con una fragancia personalizada de sándalo y rosa del desierto. Pero durante 3 meses agonizantes, este monumento a la perfección había estado escondiendo un secreto aterrador. El edificio zumbaba. No era un ruido mecánico. No era el sonido de elevadores o aire acondicionado. Era un zumbido profundo y resonante que vibraba a través de toda la estructura. Comenzó como un temblor débil en los pisos inferiores, un murmullo apenas perceptible. Ahora era un gemido constante que sacudía los huesos y se hacía más fuerte cada día que pasaba. Era un sonido que deshilachaba los nervios y destrozaba la paz. Los residentes adinerados se quejaban de migrañas y noches sin dormir. Los candelabros de cristal se balanceaban solos. Grietas finas aparecieron en los pisos de mármol italiano. Una ventana de cristal laminado de $10 millones en el piso 87 se había roto espontáneamente, lloviendo dagas microscópicas de vidrio sobre una terraza vacía abajo. El oasis estaba enfermo, y la enfermedad se estaba extendiendo. Jessica Hernández conocía cada centímetro de los pisos relucientes de la torre. Durante los últimos 2 años había empujado su carrito de limpieza por sus pasillos silenciosos y opulentos. Era un fantasma en este palacio de riqueza, visible solo cuando aparecía una mancha en una superficie. A los 41 años, sus manos estaban agrietadas por los químicos, y su espalda dolía con una fatiga que nunca se iba realmente. Pero su sonrisa siempre era gentil, sus movimientos siempre discretos. Era la mejor en lo que hacía, que era ser invisible. Su título oficial era asociada de servicios residenciales. Los residentes, cuando la reconocían, la llamaban la ayuda. Trapeaba pisos, pulía accesorios y limpiaba apartamentos más grandes que la casa donde había crecido. Soportaba las indignidades silenciosas de su trabajo con una gracia nacida de la necesidad. Esa gracia era para su hija. Chloe tenía 12 años, con cabello del color de seda de maíz pálido y ojos del color de un cielo de verano. Era una niña silenciosa y observadora. Mientras otros niños de su edad estaban absortos en videojuegos y redes sociales, Chloe estaba absorta en el mundo que la rodeaba.
Llevaba un cuaderno de dibujo gastado y un juego de lápices de dibujo a todas partes. Después de la escuela se sentaba silenciosamente en una esquina de cualquier apartamento palaciego que su madre estuviera limpiando, dibujando la ciudad abajo o los patrones intrincados de una alfombra persa. Era tan invisible como su madre, una pequeña sombra silenciosa en un mundo que no estaba hecho para ella. Pero Chloe notaba cosas. Notaba la manera en que los hombros del guardia de seguridad se tensaban cuando el zumbido se hacía más fuerte. Notaba las miradas nerviosas que los ingenieros intercambiaban en los elevadores de servicio, y sentía la enfermedad del edificio más que nadie. A veces presionaba su pequeña mano contra una pared. Cerraba los ojos, su frente fruncida en concentración, como si escuchara una conversación secreta que solo ella podía entender. La crisis en la torre estaba llegando a un punto crítico. 3 firmas de ingeniería separadas habían sido traídas en avión, una de Alemania, una de Japón y una de Estados Unidos. Habían traído consigo el equipo de diagnóstico más avanzado del mundo. Habían realizado pruebas sísmicas, análisis estructurales y simulaciones por computadora que costaron millones. Por 94 días, las mentes más brillantes en arquitectura e ingeniería habían tratado y fallado en resolver el rompecabezas. Sus reportes llenaron 1000 páginas con jerga compleja y datos técnicos, pero todos terminaron con la misma conclusión humillante. No sabemos. El edificio era una maravilla de la ingeniería moderna. Según cada plano, cada prueba de estrés y cada cálculo, debería haber estado perfectamente silencioso. El zumbido era, por todas las cuentas, imposible. La paciencia de Khaled Al-Haim se había evaporado. Sus reuniones matutinas en la sala de juntas del piso 120 se habían vuelto legendarias por su brutalidad. Paseaba por la sala como un leopardo enjaulado. Sus trajes italianos hechos a medida, incapaces de ocultar la tensión cruda en sus hombros. Tazas de café y reportes descartados llenaban la mesa masiva de caoba. Su furia era una fuerza palpable, una tormenta que hacía que ejecutivos experimentados se estremecieran. $150 millones. Había rugido al arquitecto principal, Preston Finch, durante la reunión de esa mañana. Ese es el valor de los contratos que he perdido este mes. Los residentes están rompiendo sus contratos de arrendamiento. Los nuevos compradores se están echando atrás. La prensa mundial está llamando a mi obra maestra la Torre Zumbante del Terror. Este edificio se está convirtiendo en una broma global. Y tú te sientas aquí con tus gráficos inútiles y me dices que necesitas más tiempo. Preston Finch, un arquitecto celebrado de una firma prestigiosa de Boston, se quedó congelado. Su salario de 6 cifras, sus premios y su educación de la Ivy League no significaban nada ahora. Él y su equipo habían intentado todo. Habían culpado a las capas freáticas subterráneas, materiales de construcción defectuosos, incluso la presión atmosférica. Cada teoría había sido meticulosamente probada y demostrada incorrecta. El zumbido permanecía como un misterio desafiante que se burlaba de su experiencia. La presión era inmensa. Los aseguradores del edificio estaban amenazando con revocar su póliza. La Comisión de Seguridad de Edificios de la ciudad estaba considerando una evacuación obligatoria. Khaled no solo estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo prestigio. Su reputación, la cosa que valoraba por encima de todo, estaba siendo destruida por un sonido que no podía silenciar. En medio de este caos, Jessica y Chloe continuaron su rutina silenciosa. Esa tarde, Jessica fue encargada de limpiar la sala de juntas ejecutiva después de la reunión desastrosa de la mañana. Chloe se sentó en una silla de cuero junto a la ventana, dibujando la línea distante y reluciente del mar. Se suponía que debía estar haciendo su tarea, pero el edificio estaba particularmente ruidoso hoy. La vibración era un temblor bajo e insistente que podía sentir en sus dientes. Observó a su madre limpiar cuidadosamente la mesa vasta, recogiendo las tazas de café descartadas. Los movimientos de Jessica eran eficientes y gráciles, pero Chloe podía ver la preocupación en sus ojos. Los rumores volaban entre el personal. Rumores de despidos, del proyecto siendo cerrado. Para una madre soltera sin red de seguridad, perder este trabajo sería catastrófico. Chloe miró hacia otro lado de su madre y hacia afuera por la ventana enorme. Desde esta altura, el mundo parecía un mapa. No estaba mirando los carros o los otros edificios, estaba mirando el viento. Podía verlo en la danza del vapor de calor que se alzaba del desierto, en el balanceo gentil de las palmeras en la costa. El viento estaba contando una historia. Abrió su cuaderno de dibujo. No dibujó la vista. Comenzó a dibujar la torre misma. Dibujó su forma elegante y retorcida.
Dibujó los cientos de alerones decorativos que adornaban su exterior, diseñados por Preston Finch para dar al edificio su aspecto escultural único. Entonces comenzó a dibujar flechas. Flechas mostrando el camino del viento mientras fluía alrededor y a través de la estructura. Su lápiz se movió con una certeza que era sorprendente en una niña tan joven. La voz de su abuelo resonó en su mente. Un sonido cálido y áspero que siempre la hacía sentir segura. Cada estructura cuenta una historia, chamaquita, solía decir. Solo tienes que aprender cómo leerla. No mires lo que es, mira lo que hace. Esa noche, la crisis se profundizó. Se convocó una reunión de emergencia. Una delegación de inversionistas saudíes que habían invertido $500 millones en el proyecto había llegado. Estaban exigiendo respuestas. Con ellos estaba una consultora especial, una mujer cuya reputación era susurrada con reverencia en los círculos de ingeniería, la doctora Eleanor Reed. La doctora Reed tenía casi 70 años con ojos agudos e inteligentes y un comportamiento directo. Era una leyenda en el campo de la dinámica estructural. Había consultado sobre pruebas de terremotos para rascacielos en Tokio y estabilización de puentes en regiones azotadas por tormentas de Escocia. No toleraba tontos y no aceptaba excusas. Su presencia significaba que esto ya no era solo un problema. Era una investigación formal. Los inversionistas, la doctora Reed, Khaled y todo el equipo arquitectónico se reunieron en la sala de juntas. La atmósfera estaba espesa de temor. A Jessica se le instruyó que permaneciera en espera afuera para proporcionar refrigerios. Chloe se sentó con ella leyendo un libro, pero su atención estaba enfocada en el zumbido bajo y poderoso que parecía venir del corazón del mundo. Dentro de la sala de juntas, Preston Finch presentó la última teoría desesperada de su equipo. Habló de frecuencias resonantes del suelo y microtemblores sísmicos. Su voz se esforzó con una confianza que no sentía. La doctora Reed escuchó pacientemente, su expresión ilegible. Entonces hizo una pregunta simple. ¿Han considerado el efecto de la calle de vórtices von Karman en sus modelos aerodinámicos? La sala se quedó en silencio. Preston Finch parpadeó. Su equipo intercambió miradas confusas. Era un principio complejo de dinámica de fluidos, algo que la mayoría de los arquitectos solo estudiaban brevemente en la universidad. Había sido descartado temprano como irrelevante. Lo consideramos, tartamudeó Finch, pero las simulaciones mostraron un impacto insignificante. Desde su asiento en el pasillo, la cabeza de Chloe se levantó bruscamente. Había escuchado esa frase antes en uno de los libros polvorientos y viejos de su abuelo. Era sobre la manera en que el viento se comportaba cuando golpeaba un objeto cilíndrico, creando vórtices o pequeños remolinos de aire. Miró hacia abajo a su cuaderno de dibujo, a las flechas que había dibujado. De repente, justo cuando la doctora Reed estaba a punto de hablar nuevamente, el edificio dio una sacudida violenta. Un jadeo colectivo vino desde dentro de la sala de juntas. Las luces parpadearon. Una grieta larga en forma de telaraña se disparó a través de una de las ventanas masivas, deteniéndose solo pulgadas del panel central. El pánico estalló. Los inversionistas gritaron en árabe. El equipo de Preston Finch miró con horror la ventana agrietada. Khaled Al-Ahim se puso de pie, su cara una máscara de furia fría. «Suficiente», comandó, su voz cortando a través del caos. «Esta reunión terminó. Finch, tu equipo está despedido. Todos ustedes fuera de mi edificio». Se dirigió a los inversionistas. «Yo manejaré esto». Su mirada barrió la sala y luego el pasillo. Se posó en Jessica, quien estaba parada congelada, sosteniendo una bandeja de tazas de café. Sus ojos llenos de rabia y humillación. Luego se movieron hacia abajo a la pequeña niña rubia sentada a su lado. «En esto se ha convertido mi proyecto», dijo, su voz goteando con desprecio. «Un circo de incompetencia con una audiencia de personal de limpieza». Gesticuló despectivamente hacia Jessica y Chloe. «Peso muerto. Distracciones que ya no podemos permitirnos». Las palabras golpearon a Jessica como un golpe físico. Se estremeció, su cara pálida. Agarró el brazo de su hija, lista para jalarla lejos, para desaparecer como había sido entrenada a hacer. Pero Chloe no se movió. Su corazón estaba latiendo, no de miedo, sino con una claridad repentina y feroz. Vio el terror en los ojos de su madre. Vio la vergüenza inmerecida en la cara de Preston Finch y escuchó al edificio gritar. Fue entonces cuando Chloe cometió su error. O tal vez era su destino. Se puso de pie. «Señor», dijo, su voz pequeña pero clara en el silencio aturdido.
No es el suelo, es el viento. Todos están escuchando un zumbido, pero deberían estar escuchando un silbido. 200 ojos se volvieron para mirarla. Los inversionistas, los ingenieros, la formidable doctora Reed y el multimillonario furioso y humillado. Khaled Al-Ahim miró fijamente a la niña, su expresión cambiando de rabia a incredulidad y luego a una diversión cruel y calculadora. Vio una oportunidad no para resolver su problema, sino para crear un espectáculo, una manera de desviar su propio fracaso hacia la persona más pequeña y más insignificante en la sala. Lo que no sabía era que Chloe Hernández no era insignificante, y la historia real de la Torre Oasis estaba a punto de comenzar. La historia del conocimiento secreto de Chloe comenzó no en un rascacielos moderno, sino en el taller polvoriento y quemado por el sol de su abuelo. Walter Hernández había sido un ingeniero de combate en Vietnam, miembro del legendario Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Había construido puentes bajo fuego enemigo y diseñado fortificaciones en medio de selvas densas y hostiles. Era un hombre que entendía cómo las cosas se mantenían en pie, y más importante, cómo se caían. Después de la guerra había trabajado para el Estado, inspeccionando puentes y presas. Era un hombre silencioso y humilde, con manos tan ásperas como papel de lija, y una mente tan aguda como una navaja. Para el mundo, era solo un viejo servidor civil. Para Chloe, era un mago. Desde que pudo caminar, Chloe había sido su sombra. Mientras otros abuelos llevaban a sus nietos al parque, Walter llevaba a Chloe a ver viejos puentes de armadura de acero y torres de concreto altísimas. No le hablaba como a una niña. Le hablaba como a una colega. ¿Ves eso, chamaquita?, le decía, señalando los cables masivos de un puente colgante, su voz un rugido bajo. La mayoría de la gente solo ve un puente. Ven una manera de llevar su carro de un lado al otro. Pero tú tienes que ver las fuerzas. Ve la tensión en esos cables. Están jalando, siempre jalando, y esa torre grande está empujando hacia abajo, comprimiendo. Es una batalla, una guerra constante y perfectamente balanceada. Una buena estructura es una guerra que nadie gana jamás. Le enseñó sobre resonancia armónica, no con ecuaciones, sino con una guitarra. Pulsaba una cuerda y le mostraba cómo una cuerda cercana comenzaría a vibrar sola sin ser tocada. Eso es simpatía, le explicaba. Todo en el mundo tiene una nota que quiere cantar. Si tocas esa nota exacta lo suficientemente fuerte, puedes hacer que dance o puedes hacer que se desmorone. Le contó la famosa historia del puente Tacoma Narrows, el puente que se había retorcido hasta hacerse pedazos en un viento constante. Los ingenieros que lo construyeron eran brillantes, decía Walter, sus ojos distantes. Pero se olvidaron de escuchar al viento. El viento tocó su nota, y el puente cantó junto hasta que se desgarró su propia garganta. Esas no eran solo lecciones de ingeniería, eran lecciones para ver el mundo de manera diferente. Walter le enseñó a Chloe a ver los sistemas ocultos, las fuerzas invisibles que daban forma a todo lo que las rodeaba. Le daba rompecabezas que resolver. No crucigramas, sino desafíos. ¿Cómo construirías una torre de espagueti crudo que pueda aguantar el peso de esta manzana? O si quisieras tumbar ese cobertizo viejo con solo una cuerda, ¿de dónde jalarías? Murió cuando Chloe tenía 10 años, de un corazón que había trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo. Dejó atrás una casa pequeña, una pensión modesta y un taller lleno de libros viejos y herramientas. Para Jessica, su hija, dejó un legado de fuerza silenciosa e integridad. Para Chloe, dejó una herencia invaluable, su manera de ver el mundo. Su conocimiento se convirtió en su jardín secreto, un lugar al que se retiraba en su mente. Después de su muerte, las cuentas médicas y las deudas obligaron a Jessica a vender la casa. Se mudaron a México para el trabajo en la Torre Oasis, buscando un nuevo comienzo. La herencia de Chloe fue empacada en 2 cajas de cartón. Los libros de texto de ingeniería más preciados de su abuelo, llenos de sus notas escritas a mano en los márgenes. Por las noches, en su pequeño apartamento estéril, los leía durante horas. Estudió el principio de Bernoulli y el método de elementos finitos con la misma fascinación que otros niños tenían por las novelas de fantasía. La voz de su abuelo era su guía. Respeta los materiales, había escrito junto a un diagrama de tensión de concreto. Un motor no se preocupa por tu diploma, le había dicho una vez. Y el acero no se preocupa por tus sentimientos, solo responden a la verdad. Ahora, parada en esa sala de juntas, enfrentando la furia fría de Khaled Al-Ahim, Chloe sintió la presencia de su abuelo a su lado. No era solo una niña asustada de 12 años.
Era la nieta de Walter Hernández. Y este edificio, como uno de los puentes de su abuelo, estaba tratando de contar una historia. Ella era la única que había aprendido el idioma. El silencio en la sala de juntas era absoluto. Khaled Al-Fahim caminó lentamente hacia Chloe, sus zapatos de cuero caros no haciendo sonido sobre la alfombra gruesa. Se detuvo frente a ella, un gigante de hombre cerniéndose sobre una niña pequeña. La sonrisa cruel estaba de vuelta en su cara. Bueno, dijo, su voz suave pero amplificada por la tensión. Una experta ha estado escondida entre nosotros. Una niña que limpia pisos con su madre piensa que puede resolver un problema que ha desconcertado a los mejores ingenieros del mundo. Risas nerviosas gotearon por la sala. Los arquitectos despedidos miraron hacia abajo a sus pies, una mezcla de vergüenza y curiosidad mórbida en sus caras. Esto era teatro corporativo en su forma más salvaje. La doctora. Eleanor Reed, sin embargo, no se estaba riendo. Observó a Chloe con una mirada analítica intensa. Había construido su carrera sobre datos y evidencia, pero también sabía que los avances a veces venían de los lugares más inesperados. Había algo en los ojos de la niña, no arrogancia, sino una certeza sorprendente e inquebrantable. Destapó su pluma fuente. «Ya que estás tan confiada», continuó Khaled, su voz subiendo. «Te daré una oportunidad de probar tu genialidad». Extendió sus brazos ampliamente, un maestro de ceremonias presentando su acto principal. «Aquí está el escenario, aquí está tu audiencia». Gesticuló hacia los inversionistas aturdidos, luego hacia la ventana agrietada. «Mi edificio de $2,000 millones es tu rompecabezas. Dices que es el viento. Bien, pruébalo, explícalo y resuélvelo». Se inclinó hacia abajo, su cara cerca de la de ella. «Y porque soy un hombre deportivo, hagámoslo interesante. Un verdadero desafío». Su voz bajó a un susurro conspirativo. Sin embargo, se escuchó en cada rincón de la sala. «Resuelve esto, niñita, y te daré $100 millones». Una inhalación aguda colectiva barrió la audiencia. $100 millones. Era un número absurdo, fantástico. Era una broma, una burla cruel y pública. «Lo transferiré a una cuenta de tu elección. Tú y tu madre nunca tendrán que limpiar otro piso mientras vivan». La sala zumbó con murmullos choqueados. Esto ya no era solo un despido. Era una ejecución pública. «Pero», dijo Khaled, su voz endureciéndose, su sonrisa desapareciendo. «Cuando falles, y vas a fallar, tu madre no solo está despedida, ambas están prohibidas de esta propiedad de por vida. La seguridad las escoltará afuera y yo personalmente llamaré a cada hotel y residencia en esta ciudad para asegurarme de que ella nunca trabaje en esta ciudad otra vez. Las haré un ejemplo de lo que pasa cuando los no calificados salen de su lugar». Se enderezó, su trampa ahora completamente puesta. Había convertido su crisis de ingeniería en una historia de arrogancia. La hija de la sirvienta que se creyó más de lo que era. Sería visto no como un fracaso, sino como un líder severo enseñando una lección dura. Justo entonces, la doctora Reed se puso de pie. Su movimiento fue silencioso, pero comandó atención inmediata. «Actuaré como la adjudicadora oficial para este desafío», anunció, su voz calmada y autoritativa. «Una prueba de esta naturaleza requiere un testigo técnico neutral para asegurar que los criterios para el éxito o fracaso sean evaluados justamente y basados en principios científicos». La sonrisa de Khaled vaciló por una fracción de segundo. No había contado con esto. La participación de la doctora Reed le dio al espectáculo ridículo un aire de legitimidad. Ya no era solo un juego cruel. Era una evaluación técnica formal, aunque extraña. Uno de los inversionistas saudíes, un príncipe senior, asintió lentamente. «Una propuesta excelente, doctora. Estamos muy interesados en ver este enfoque no convencional para resolver problemas». La narrativa se estaba deslizando del control de Khaled. Era demasiado tarde para echarse atrás. «Bien», espetó, su enojo apenas ocultado. «La doctora Reed puede presenciar tu fracaso. Pero estamos agregando una condición más». Señaló las cámaras de videoconferencia avanzadas de la sala de juntas. «Transmitiremos esto en vivo. Lo transmitiremos en los canales de redes sociales de nuestra compañía. El mundo vino a ver el lanzamiento de mi edificio perfecto. En lugar de eso, verán una lección de humildad. Que el mundo vea qué pasa cuando la fantasía de una niña se encuentra con la realidad de la ingeniería».
En minutos, el equipo técnico tenía la transmisión funcionando. Las cuentas de LinkedIn, Twitter y YouTube de la compañía estaban en vivo. El título de la transmisión era simple y brutal. Una opinión no calificada, el desafío de los 100 millones de dólares. Chloe se quedó inmóvil durante todo. No estaba pensando en el dinero o la humillación. No estaba pensando en las miles de personas que ahora la estaban viendo en línea. Estaba pensando en el puente Tacoma Narrows. Estaba pensando en la guitarra de su abuelo. Estaba escuchando al edificio cantar su nota mortal. La doctora. Reed caminó hacia Chloe, sus zapatos sensatos haciendo sonidos suaves en el piso. Se arrodilló ligeramente para poder mirar a la niña a los ojos. «Jovencita», dijo suavemente, su voz solo para Chloe. «No tienes obligación de hacer esto. Esta es una posición cruel e injusta para ponerte. Puedes irte ahora mismo y nadie te culparía». Chloe encontró su mirada. Sus ojos azules estaban firmes. «Señora», dijo, su voz silenciosa pero firme. «Mi abuelo me enseñó que no puedes arreglar un problema hasta que lo respetes. Nadie está respetando este edificio. Le tienen miedo». Respiró profundamente. «Ya no está silbando más. Ahora está empezando a gritar, y si no hacemos algo, se va a desgarrar a sí mismo». La doctora Reed la miró por un largo momento. No vio miedo. No vio fantasía infantil. Vio la misma chispa analítica y enfocada que había visto en los ojos de los mejores ingenieros que había conocido jamás. Un don que no tenía nada que ver con edad o diplomas. Se puso de pie y se dirigió a la sala. «Muy bien», anunció, su voz resonando con autoridad. «El desafío es aceptado. Comencemos». La sala de juntas, que momentos antes había sido una cámara de juicio corporativo, se transformó en una arena. La multitud de inversionistas e ingenieros, guiados por las instrucciones crueles de Khaled, se movió hacia atrás, liberando el centro de la sala. Las cámaras de transmisión en vivo fueron reposicionadas. El reloj digital en la pared se convirtió en un cronómetro para un concurso que era tanto absurdo como mortalmente serio. El edificio roto esperaba, su voz gimiente el único sonido en el silencio cargado. Su destino y el destino de una madre y su hija ahora descansaban sobre los hombros de una niña de 12 años. Khaled gesticuló impacientemente hacia el centro de la sala. «El escenario es tuyo, pequeña experta. El mundo está mirando. No desperdicies nuestro tiempo». Chloe no le hizo caso. Su enfoque era absoluto. La sala, las cámaras, el multimillonario, todos se desvanecieron en el fondo. Solo había el rompecabezas. Caminó calmadamente hacia el carrito de refrigerios que su madre había estado empujando antes. Jessica observó. Sus manos apretadas tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. Su corazón un tambor frenético contra sus costillas. ¿Qué estaba haciendo su hija? Chloe tomó un vaso de agua de cristal pesado y una botella sin abrir de agua mineral. Caminó al centro mismo de la sala vasta, una figura pequeña en un mar de alfombra cara. Se arrodilló, sus movimientos deliberados, y puso el vaso en el piso. Desenroscó la tapa de la botella de agua y cuidadosamente vertió agua en el vaso hasta que estuvo 3/4 lleno. Los ingenieros intercambiaron miradas desconcertadas y condescendientes. Preston Finch sacudió la cabeza en incredulidad cansada. ¿Era esta la gran solución? Un truco de fiesta de niños. ¿Cuál es el significado de esto?, exigió Khaled, su voz aguda. Si tienes sed, mi personal puede asistirte. Chloe lo ignoró. Señaló con un dedo pequeño al vaso. Miren, dijo, su voz clara y calmada. Todos se inclinaron hacia adelante. Los operadores de cámara acercaron sus lentes para la audiencia global. Al principio no había nada. El agua estaba perfectamente quieta. Entonces, cuando el edificio emitió otro de sus gemidos bajos y zumbantes, ocurrió un cambio. La superficie del agua comenzó a temblar. No era un chapoteo aleatorio. Pequeñas ondas concéntricas aparecieron, emanando del centro del vaso en un patrón perfecto e hipnótico. Las ondas eran rápidas, vibrando con una frecuencia alta que hacía que la superficie del agua pareciera seda reluciente. «Es solo una vibración», murmuró uno de los arquitectos junior. «Hemos sabido que el edificio está vibrando por 3 meses». «No», dijo la doctora Reed, sus ojos entrecerrados en concentración. Dio un paso más cerca. «Miren la consistencia. La longitud de onda es casi perfectamente uniforme. Esta no es una sacudida estructural caótica. Esta es la frecuencia». Chloe miró hacia arriba a la doctora Reed, un destello de reconocimiento en sus ojos. «Es una nota»,
confirmó Chloe. El edificio está tocando una nota. No pueden escucharla apropiadamente porque es muy alta y está enterrada bajo los rugidos bajos de toda la estructura temblando. Es como un silbato para perros. El sonido que está lastimando al edificio no es el gran zumbido que todos escuchan. El zumbido es solo el síntoma. La enfermedad es el silbado. Un murmullo de especulación intrigada pasó por la sala. El concepto era tan simple pero tan contrario a todos sus análisis complejos. Habían estado buscando una bestia y habían perdido el mosquito. ¿Un silbido?, se burló Khaled, aunque su voz había perdido algo de su certeza retumbante. Esta no es una feria de ciencias escolar. ¿Tienes alguna prueba? ¿Algún dato para apoyar esta teoría infantil? Sí, dijo Chloe simplemente. Sí tengo. ¿Puedo ver, por favor, los planos arquitectónicos completos de la torre, el conjunto de construcción final y el reporte aerodinámico de la simulación del túnel de viento? La petición era tan profesionalmente específica, tan técnicamente precisa que aturdió a la sala en silencio una vez más. Preston Finch apretó la mandíbula. Esta niña de 12 años estaba pidiendo los documentos más complejos y propietarios de todo el proyecto. Eso es absurdo, comenzó Finch, su orgullo profesional herido. Esos documentos son altamente confidenciales. Contienen terabytes de datos. Ni siquiera sabrías cómo leerlos. Antes de que Khaled pudiera estar de acuerdo, la Dra. Reed intervino. Su voz era acero. Señor Finch, su equipo fue despedido por fallar en interpretar esos mismos datos exactos. La niña ha presentado una hipótesis verificable. Como la adjudicadora de este desafío, estoy solicitando formalmente que proporcione los documentos. ¿O tiene miedo de que una niña vea algo que toda su firma perdió? El desafío colgó en el aire, agudo e inevitable. Humillado, Finch se dirigió a su asistente. Trae los esquemas, los archivos maestros en el drive portátil, y proyéctalos en la pantalla principal. Minutos después, la pantalla masiva al final de la sala de juntas, usualmente reservada para presentaciones de inversionistas, parpadeó a la vida. Una imagen vertiginosamente compleja apareció. Un modelo de estructura alámbrica tridimensional giratorio de la Torre Oasis. Miles de líneas, números y notaciones estructurales cubrían la pantalla. Chloe caminó hacia la pantalla, su forma pequeña silueteada contra los esquemas brillantes. Le pidió al técnico que aislara la carcasa exterior y las gráficas de tensión aerodinámica. Escaneó los datos complejos, sus ojos moviéndose con una velocidad y comprensión que era inquietante. Los ingenieros que habían pasado meses vertiendo sobre estas mismas gráficas observaron en silencio desconcertado. Para ellos era un mar familiar de datos. Para Chloe era un libro de cuentos que conocía de memoria. Ahí, dijo señalando a una sección del reporte. Los datos mostraban patrones de flujo de aire alrededor del tercio medio de la torre, donde las velocidades del viento eran más altas. Su prueba de túnel de viento estaba correcta. Pero estaban buscando la cosa incorrecta. Estaban buscando elevación y arrastre, tensión estructural general. No estaban escuchando. Se dirigió para enfrentar la sala. Mi abuelo construía puentes. Me dijo que cuando el viento golpea un alambre, canta. Si tienes muchos alambres, todos afinados igual, el viento puede convertirlos en un arpa. Un arpa muy, muy poderosa. Miró de vuelta a la pantalla y le pidió al técnico que hiciera zoom en el perfil de la torre. Estas aletas, dijo, señalando los cientos de estructuras elegantes con forma de cuchilla que corrían verticalmente por los lados del edificio. El señor Finch las diseñó para hacer que el edificio se viera hermoso, como una escultura, pero hizo su trabajo demasiado bien. Trazó una línea con su dedo en la pantalla. Están perfectamente espaciadas. Cada una está exactamente a 2.8 metros de la siguiente. Son idénticas en forma, tamaño y tensión. Son perfectamente uniformes. Se dirigió para enfrentar a los arquitectos aturdidos. No construyeron un rascacielos, dijo, su voz llena de una gravedad repentina y profunda. Construyeron la flauta más grande del mundo. La sala estaba completamente quieta. La Dra. Reed miró fijamente la pantalla, luego a Chloe. Una mirada de comprensión brillante y amanecer en su cara. Comenzó a garabatear cálculos furiosos en su libreta. Chloe continuó, su voz haciendo eco de las conferencias de su abuelo en su taller polvoriento. Se llama vibración eólica. Cuando el viento del desierto, que es muy constante aquí, sopla pasando estas aletas a cierta velocidad, crea vórtices, pequeños remolinos de aire.
Estos vórtices crean un pulso, una vibración, una nota, porque cada aleta es idéntica. Todas comienzan a vibrar exactamente a la misma frecuencia. Cantan la misma nota. Es un do sostenido agudo, si pudieran escucharlo. Señaló de vuelta al vaso de agua donde las ondas aún relucían. Esa es la nota justo ahí. Es una frecuencia muy alta. Sola no es nada, pero cientos de ellas cantando juntas crean resonancia armónica. Se están amplificando entre sí, retroalimentándose a la estructura principal del edificio. Toda la torre es un diapasón gigante siendo tocado por el viento. La ciencia era tan pura, tan elegante que era innegable. El zumbido imposible no era imposible en absoluto. Era un fenómeno de libro de texto predecible que había estado escondido a plena vista, ocultado por su propia perfección estética. La falla no era un error en la construcción. La falla era el diseño mismo. Khaled Al-Fahim miró fijamente la pantalla, su cara pálida. El arquitecto, Preston Finch, se hundió lentamente en una silla, su cabeza en sus manos. Había estado tan orgulloso de esas aletas. Eran su firma, el elemento que le había ganado el premio de diseño, y eran la misma cosa destruyendo el edificio desde adentro hacia afuera. Un ingeniero finalmente habló, su voz temblando con emoción y vergüenza. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que remover cada aleta del edificio. Eso tomaría años, costaría cientos de millones de dólares. Tendríamos que cerrar la torre. Khaled parecía que iba a enfermarse. La solución propuesta era tan catastrófica como el problema. No, dijo Chloe silenciosamente. No tienen que hacer eso. Esa es la manera difícil. Mi abuelo siempre decía que la mejor solución es la más simple en la que no han pensado todavía. Caminó de vuelta a la pantalla. No tienen que parar la música, solo tienen que cambiar la canción. Le pidió al técnico que trajera una imagen de cerca de una sola aleta. Era una cuchilla aerodinámica elegante de compuesto de carbono. El problema es el flujo perfecto e ininterrumpido de aire sobre el borde. Si interrumpes ese flujo, interrumpes la vibración, rompes la armonía. Tomó un marcador de borrado seco y caminó hacia la pantalla masiva. Con una mano firme dibujó una forma pequeña y simple en el borde delantero de la aleta. Parecía una tira pequeña y estrecha o un alerón. Necesitan instalar estos, explicó. Pequeños deflectores de metal o compuesto. Solo necesitan ser como de 2 centímetros de alto y correr a lo largo de la aleta. No los ponen en todas. Crean un patrón no uniforme. Ponen uno en la primera aleta, se saltan 2, ponen uno en la cuarta, se saltan una. Los hacen aleatorios. Esto va a romper el flujo de aire. Va a crear microturbulencia. Cada aleta comenzará a vibrar a una frecuencia ligeramente diferente. Ya no cantarán afinadas, se cancelarán entre sí. Puso la tapa de vuelta en el marcador. El silbido se detendrá. Y cuando el silbido se detenga, el zumbido desaparecerá. El edificio se quedará callado. La solución era deslumbrantemente simple. No se trataba de fuerza bruta o de construcción. Se trataba de una interrupción sutil e inteligente. Era una solución de $80 para un problema de $200 millones. Era el tipo de sabiduría brillantemente práctica que venía no de un salón de clases universitario, sino de una vida pasada entendiendo cómo funcionaba realmente el mundo real. La sala de juntas estuvo silenciosa por 1 minuto completo. Los ingenieros miraron fijamente, sus mentes corriendo, ejecutando los cálculos, viendo la lógica innegable. Los inversionistas murmuraron entre sí en árabe, sus expresiones una mezcla de shock y admiración profunda. Jessica se paró junto a la pared, lágrimas corriendo silenciosamente por su cara. Ya no estaba llorando de miedo, estaba llorando con un orgullo tan inmenso que sentía que su corazón estallaría. Finalmente, la doctora Reed levantó la vista de su libreta. Había estado ejecutando sus propios cálculos, cruzando la teoría de Chloe con principios aerodinámicos conocidos. Miró a Khaled, luego a los inversionistas. En mis 45 años como ingeniera estructural, anunció, su voz resonando con autoridad absoluta. Nunca he presenciado un diagnóstico más elegante o perspicaz de una falla dinámica compleja. La niña está correcta. Su análisis es sólido, su teoría es válida, y su solución propuesta es nada menos que brillante. Se dirigió a Chloe y por primera vez una sonrisa cálida y genuina tocó sus labios. Walter Hernández habría estado muy orgulloso de ti. El chat de la transmisión en vivo, que había sido un torrente de burlas y comentarios sarcásticos, había quedado completamente silencioso. Luego explotó en un frenesí de admiración.
Capturas de pantalla de la explicación de Chloe estaban siendo compartidas alrededor del globo. El título de la transmisión: Una opinión no calificada. Ahora era una ironía global asombrosa. Khaled Al-Fahim se quedó parado como si hubiera sido convertido en piedra. Su cara era un lienzo de emociones en guerra. Furia por su propia humillación pública, incredulidad por la escena imposible desarrollándose frente a él, y un respeto naciente y aterrador por la niña que había tratado de aplastar. Había organizado una ejecución pública y en su lugar había presidido una coronación. Ejecuten una simulación. Finalmente ahogó. Su voz un susurro. Señaló con un dedo tembloroso a uno de los ingenieros aturdidos. Ahora, modelen su solución. Quiero ver los números. El equipo de ingeniería volvió a la vida. Se precipitaron a sus laptops. Trabajaron con una energía frenética. Sus dedos volando a través de sus teclados. Crearon un nuevo modelo digital de la torre. Esta vez incorporando los pequeños deflectores colocados aleatoriamente que Chloe había dibujado. Ejecutaron la simulación, aplicando los mismos datos de velocidad del viento que previamente habían causado la resonancia armónica catastrófica. Toda la sala y los miles observando en línea contuvieron la respiración. Observaron el flujo de datos a través de la pantalla principal. Las gráficas de frecuencia armónica, que antes habían mostrado un pico masivo y aterrador en el rango de Do, ahora no mostraban nada. Solo una línea plana, una dispersión gentil y caótica de vibraciones pequeñas e insignificantes. Silencio. El ingeniero principal se quitó sus anteojos y se frotó los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Funciona», tartamudeó, su voz llena de asombro. La frecuencia resonante se fue. Está completamente neutralizada. La solución es 100% efectiva. La sala estalló. Los inversionistas vitorearon y aplaudieron. Los ingenieros, sus celos profesionales reemplazados por admiración pura, se unieron. La doctora Reed estaba radiante, aplaudiendo con sus manos con deleite genuino. Era un momento de triunfo intelectual puro. En el centro de todo estaba Chloe, una isla pequeña y calmada en una tormenta de celebración. Miró más allá de la multitud vitoreando, sus ojos encontrando los de su madre. Jessica corrió hacia adelante, envolviendo a su hija en un abrazo feroz, enterrando su cara en el cabello rubio pálido de Chloe, sus sollozos silenciosos, el único sonido de discordia en una sala llena de alegría. Khaled Al-Fahim las observó. Observó a la madre sosteniendo a su hija. Las dos de ellas un mundo en sí mismas. Su torre de $2.000 millones había sido salvada. Su reputación, sin embargo, estaba en ruinas. Había sido probado como un tonto en un escenario global. Pero mientras miraba la dignidad silenciosa de la niña que lo había vencido, otro sentimiento comenzó a surgir, algo más complejo que la ira o la vergüenza. Era un sentimiento de admiración profunda y humillante. El desafío había terminado. El rompecabezas estaba resuelto, pero el ajuste de cuentas apenas comenzaba. Había hecho una promesa frente al mundo entero, una promesa de $100 millones, y ahora tenía que pagar. Los aplausos eventualmente disminuyeron, reemplazados por un silencio espeso y expectante que era más pesado de lo que el zumbido opresivo de la torre jamás había sido. La euforia de la solución se evaporó, dejando atrás la realidad cruda de la promesa. Cada ojo en esa sala y los miles aún pegados a sus pantallas alrededor del globo se dirigieron a Khaled Al-Fahim. Se paró solo, una isla solitaria en un mar de su propia creación, su cara una máscara ilegible de granito. El pagaré más caro del mundo acababa de vencer, y el acreedor era una niña de 12 años en un vestido de algodón simple. Tenía dos opciones, ambas una forma de suicidio corporativo. Podía pagar los $100 millones. La suma misma, aunque asombrosa, era manejable, una herida dolorosa pero no fatal para su vasta fortuna. Pero el costo para su orgullo sería incalculable. Sería un monumento eterno a su propio fracaso. Una historia contada con deleite por sus rivales por décadas por venir. Estaría recompensando a la niña que había en el espacio de una hora, expuesto por sí sola, la incompetencia dorada de todo su equipo escogido a mano de múltiples millones de dólares. O podía negarse. Su departamento legal era una legión de las mentes más agudas y despiadadas del mundo. Podrían amarrar esto en la corte por años. Podrían argumentar que el desafío era un momento de coerción, una pieza de teatro corporativo no vinculante, una declaración hiperbólica no ejecutable.
Salvaría el dinero, pero su palabra, la base sobre la cual su imperio estaba construido, sería destrozada. En el mundo de altas apuestas de las finanzas globales y el desarrollo, la palabra de un hombre es su fianza. Romperla con una niña en una transmisión internacional en vivo no sería visto como negocio astuto, sería visto como patético. Sería marcado para siempre como el multimillonario abusivo que engañó a una niña pequeña. Su mirada cayó en Jessica, quien instintivamente se había movido para pararse frente a su hija, su mano un escudo protector en el hombro de Chloe. Vio el terror en los ojos de la madre, un miedo nacido de una vida de impotencia. Pero debajo de eso, un nuevo fuego se estaba encendiendo, una resolución acerada que no había visto antes. Entonces miró a Chloe. La niña encontró su mirada sin pestañear. No había triunfo en sus ojos, no avaricia, no alegría infantil ante la perspectiva de una ganancia inesperada. Solo había una calma silenciosa e inquietante. Había venido a resolver un rompecabezas, a silenciar un grito que solo ella podía escuchar verdaderamente. El dinero era su complicación, no la de ella. Su trabajo estaba hecho. El silencio se extendió. Rashid, su asistente siempre leal, dio medio paso hacia adelante, listo para intervenir, para escoltar a su jefe de la sala, para manejar las consecuencias, pero Khaled lo rechazó con un gesto agudo y casi imperceptible. Esta era una deuda que tenía que saldar él mismo. Lentamente, cada paso sintiéndose tan pesado como un bloque de concreto, Khaled caminó a través de la sala. Las cámaras lo siguieron, sus lentes como los ojos de aves depredadoras. Se detuvo directamente frente a madre e hija. La vasta diferencia en sus posiciones, el titán de la industria y la hija de la limpiadora, nunca había sido más cruda. Sin embargo, el balance de poder nunca había sido más incierto. ¿Tienes nombre?, preguntó, su voz baja y áspera, despojada de su autoridad retumbante usual. Chloe, dijo, su propia voz clara y firme. Chloe Hernández. Dio un asentimiento corto y agudo, como si estuviera comprometiendo el nombre a la memoria. Giró su cabeza ligeramente, sus ojos encontrando a su asistente personal en la multitud. Rashid, comandó, su voz recuperando una astilla de su poder familiar. Llama al ministro Ali de la Oficina de Finanzas, ahora. Rashid, visiblemente aliviado de tener una tarea, buscó su teléfono a tientas. Una ola de murmullos onduleó por la sala. Los inversionistas se inclinaron hacia adelante. Esto era todo. Dile al ministro que establezca un fideicomiso. Un fideicomiso ciego administrado por el Banco Nacional Suizo. La voz de Khaled era nítida, decisiva. El beneficiario será registrado como Chloe Hernández. El monto principal será $100 millones estadounidenses. Una inhalación aguda colectiva barrió la audiencia. Una serie de jadeos aturdidos resonó desde los altavoces del laptop, transmitiendo la alimentación en vivo. No solo lo estaba haciendo con formalidad irreprochable. Khaled levantó una mano para silencio, cortando la marea creciente de asombro. No había terminado. El fideicomiso será manejado independientemente. No quiero conexión con él. Tortre Reed, dijo, dirigiéndose a la ingeniera que lo miró con un respeto recién encontrado. Sería un honor si aceptara servir como la supervisora principal del fideicomiso. Su integridad está más allá de toda duda. La doctora Reed, sorprendida, simplemente asintió. Un gesto de aceptación profunda. Los fondos, continuó Khaled, sus ojos regresando a Chloe, serán puestos a tu disposición al cumplir los 21 años, ni un día antes. Hasta entonces, el fideicomiso generará suficientes ingresos para cubrir todos tus gastos de vida y el costo completo e incondicional de tu educación. Puedes elegir cualquier escuela preparatoria, cualquier universidad, cualquier programa doctoral en el mundo. Será pagado, ¿entiendes? Era una maniobra magistral. Estaba honrando su promesa al pie de la letra, pero simultáneamente reencarnándose. Ya no era el tonto humillado, sino el benefactor sabio, el guardián responsable de un talento prodigioso. No era una capitulación, era una inversión en genio, un gran gesto público de patrocinio. Concluidos sus negocios, dirigió su atención a Jessica, quien se quedó congelada, su mente incapaz de procesar la escala pura de lo que estaba pasando. Señora Hernández, dijo la dirección formal, una partida cruda de su desprecio anterior. Su contrato de empleo como asociada de servicios residenciales está terminado, efectivo inmediatamente.
Un destello del viejo miedo regresó a los ojos de Jessica. Pensó que esta era su venganza final cruel. Dar con una mano y tomar con la otra. Sus servicios ya no son requeridos en ese piso. Continuó Khaled, su voz no dejando espacio para negociación. Porque son requeridos en este. La Torre Oasis está estableciendo un nuevo departamento ejecutivo, el Departamento de Supervisión Estructural e Integridad de Sistemas, una posición que acabo de crear. Usted será su primera directora. Dejó que eso se asentara. Su hija me ha enseñado una lección muy cara. Los detalles más críticos no son vistos por la gente en la cima, sino por la gente en el suelo. Su trabajo, directora Hernández, será ser nuestros ojos y oídos. Tendrá acceso irrestricto a cada parte de este edificio desde la fundación hasta la aguja. Supervisará todo mantenimiento, todas las inspecciones, todos los reportes de ingeniería. Reportará directa y únicamente a mí. Su salario inicial será de $500,000 al año. Un apartamento corporativo, un penthouse en el piso 100, será parte de su paquete de compensación. Rashid tendrá el contrato redactado para la mañana. Jessica lo miró fijamente sin palabras. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero esta vez no eran de miedo u orgullo, sino de shock puro e incrédulo. Miró a su hija, cuya confianza silenciosa acababa de destrozar su mundo y reconstruirlo de una manera que nunca podría haber imaginado. La implementación. Los siguientes días fueron un torbellino de caos manejado. Mientras los abogados finalizaban el fideicomiso y el contrato de empleo, la doctora Reed supervisó personalmente la readaptación de la torre. Un equipo de ingenieros aerodinámicos especialistas traídos en avión desde Alemania trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer. Se movieron como arañas en la piel de cristal del edificio, suspendidos en plataformas de alta tecnología a cientos de metros en el aire. Chloe, a insistencia de la doctora Reed, estuvo presente en la plataforma de comando como consultora pagada, usando un casco duro personalizado pequeño. Observó mientras instalaban los pequeños deflectores de metal en las aletas elegantes, no con emoción infantil, sino con la mirada enfocada y seria de una ingeniera veterana supervisando una reparación crítica. Señaló una ligera desviación del patrón aleatorio en el piso 82, un error que el ingeniero principal alemán admitió que su propio equipo había perdido. En el tercer día, mientras el sol comenzó su descenso, proyectando una paleta de pintor de naranja y púrpura a través del cielo del desierto, el deflector final fue atornillado en su lugar. Un grupo pequeño se había reunido una vez más en la ahora famosa sala de juntas del piso 120 para presenciar el momento. Khaled, un Preston Finch humillado pero resuelto, la doctora Reed, Jessica y Chloe. El vaso de agua, ahora una celebridad silenciosa por derecho propio, se sentó en su lugar en el piso. Por 3 meses, el atardecer había sido un tiempo de temor en la torre. Mientras el aire del desierto se enfriaba y el viento constante de la noche se alzaba, el zumbido comenzaría su tormento nocturno. Se pararon en un silencio profundo, esperando, observando, escuchando. El viento se alzó, presionando contra las ventanas vastas con una fuerza suspirante familiar. Pero adentro solo había paz. El gemido que sacudía los huesos se había ido. La vibración que deshilachaba los nervios había desaparecido. El zumbido bajo e insidioso que había perseguido al edificio fue reemplazado por el susurro gentil del sistema de ventilación. Las ondas en la superficie del agua en el vaso se calmaron, dejando el agua tan plácida y perfecta como un espejo. La Torre Oasis finalmente estaba silenciosa. Estaba en paz. Una sonrisa lenta y genuina de alivio puro se extendió por la cara de Khaled Alahim. Miró a Chloe, quien estaba observando el atardecer. Su expresión serena. No solo había salvado su edificio, le había devuelto su alma. La historia de la hija de la sirvienta y la apuesta del multimillonario se convirtió en una leyenda global instantánea. Fue diseccionada en canales de noticias, estudiada en escuelas de negocios y debatida por ingenieros. Era una fábula moderna sobre sabiduría, humildad y el poder extraordinario que yace dormido en las personas más inesperadas. Chloe Hernández nunca persiguió una carrera formal en ingeniería. El fideicomiso le proporcionó una libertad que pocas personas conocen jamás, pero su curiosidad intelectual encendida en el taller de su abuelo era un fuego que nunca se apagó. Con la doctora Reed como su mentora de por vida, viajó por el mundo estudiando a los pies de maestros en arquitectura, física y ciencia de materiales. No coleccionó diplomas por estatus o una carrera, sino por el amor puro del rompecabezas.
por la alegría profunda y silenciosa de entender cómo el mundo encajaba. Años después, estableció la Fundación Walter Hernández, una dotación de múltiples miles de millones de dólares que proporcionó becas para estudiantes talentosos y desfavorecidos que querían construir, crear y resolver los problemas más duros del mundo. La fundación no solo financiaba educación. Creaba talleres comunitarios en barrios marginados de toda América Latina, espacios donde niños y jóvenes podían aprender con sus manos, experimentar con materiales y descubrir que ellos también podían ser ingenieros, arquitectos, inventores. Mi abuelo me enseñó que la ingeniería no vive en las universidades caras, decía Chloe en la ceremonia de inauguración de la primera sede en las afueras de la Ciudad de México. Vive en la curiosidad de un niño que se pregunta por qué las cosas funcionan como funcionan. Vive en las manos callosas de quien construye y repara. Vive en la mente que ve problemas como rompecabezas esperando ser resueltos. La Fundación Walter Hernández se convirtió en sinónimo de innovación práctica. Sus becarios no solo estudiaban teoría, sino que resolvían problemas reales. Diseñaban sistemas de agua potable para comunidades rurales, creaban puentes peatonales seguros en barrios donde los niños tenían que cruzar carreteras peligrosas para llegar a la escuela, desarrollaban tecnologías de energía renovable adaptadas a las condiciones específicas de cada región. Jessica Hernández, ahora directora Hernández, se convirtió en una de las figuras más respetadas en el mundo inmobiliario de México. Dirigía su departamento con el mismo cuidado meticuloso y dignidad silenciosa que una vez usó para empujar un carrito de limpieza. Nunca perdió la perspectiva desde la planta baja. Conocía los nombres de cada guardia de seguridad, trabajador de mantenimiento y personal de limpieza en la torre. Los trataba con un respeto que generaba una lealtad feroz, transformando la cultura corporativa de la torre de una de miedo a una de orgullo colectivo. Era el corazón de la torre, su guardiana, su alma. Su oficina en el piso 120, donde una vez había limpiado después de reuniones desastrosas, ahora era el centro nervioso de operaciones de la torre, pero Jessica nunca se olvidó de sus raíces. Cada mañana, antes de revisar los reportes de ingeniería y supervisar las inspecciones, tomaba 15 minutos para caminar por los pasillos de servicio, saludando al personal, escuchando sus preocupaciones, asegurándose de que las voces desde la base fueran escuchadas en la cima. La señora Jessica, como la llamaban con cariño los trabajadores, había demostrado que la experiencia verdadera no viene de títulos universitarios, sino de años de observación silenciosa, de entender cada rincón de un lugar, de saber que cada detalle importa. Bajo su supervisión, la Torre Oasis no solo funcionaba perfectamente, sino que se convirtió en el estándar de oro para mantenimiento preventivo en toda la industria. Otros desarrolladores comenzaron a copiar su modelo, promover desde adentro, valorar la experiencia práctica, crear canales directos entre la gerencia y el personal de base. Y Khaled Al-Fahim era un hombre cambiado. La humillación pública había sido una cura brutal pero efectiva para su arrogancia. Siguió construyendo otros edificios aún más audaces, pero su enfoque era diferente. Ahora realizaba sesiones de escucha antes de romper tierra. Consultaba no solo con sus arquitectos de alto precio, sino con comerciantes locales, con ancianos de la comunidad, con las personas mismas que un día construirían y mantendrían sus creaciones. Su proceso de diseño se transformó. Cada proyecto ahora incluía una fase que llamaba consulta de realidad. Un periodo donde el personal de mantenimiento de sus otros edificios revisaba los planos, donde trabajadores experimentados podían señalar problemas potenciales que los arquitectos podrían pasar por alto. Aprendí que los errores más caros son los que no ves venir, explicaba en una entrevista años después. Y las personas que mejor ven esos errores son las que tienen que vivir con las consecuencias todos los días. Él y Chloe mantuvieron una amistad improbable de por vida. Una vez al año, en el aniversario del desafío, ella cenaría con él en su suite privada. Él le presentaría el problema estructural más complejo que estuviera enfrentando actualmente, y ella, durante el postre, esbozaría la solución elegante y simple en una servilleta. Era un ritual de respeto, un reconocimiento silencioso de la deuda que nunca podría pagar verdaderamente. Estos encuentros anuales se volvieron legendarios en la industria. Khaled compartía fotos de las servilletas garabateadas en sus redes sociales, siempre con el mismo mensaje: algunas lecciones no tienen precio.
Las soluciones de Chloe eran invariablemente brillantes. Cómo crear un rascacielos que se enfriara naturalmente sin aire acondicionado, usando principios de ventilación que había observado en nidos de termitas. Cómo diseñar fundaciones para terrenos sísmicos, inspirándose en cómo las raíces de los manglares se adaptan a suelos inestables. Cómo hacer que los edificios fueran resistentes a huracanes, estudiando la aerodinámica de las algas marinas. Cada solución seguía la filosofía de su abuelo. Respetar las fuerzas naturales en lugar de luchar contra ellas. Observar cómo la naturaleza ya había resuelto problemas similares. Buscar elegancia en la simplicidad. La entrevista final años después. Una joven periodista escribiendo un artículo para una importante revista de arquitectura recibió una entrevista rara con Chloe. Se pararon juntas en la plataforma de observación de la Torre Oasis. La estructura silenciosa y magnífica, un testamento a su legado. Todos la llaman genio, dijo la periodista. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo vio algo que docenas de los mejores expertos del mundo perdieron? Chloe miró hacia otro lado de la vista impresionante y encontró los ojos de la periodista. Su mirada era tan clara y calmada como había sido en la sala de juntas todos esos años atrás. No hay secreto, dijo suavemente. Solo se trata de perspectiva. La mayoría de la gente mira un edificio alto como este y solo ve la altura. Están impresionados por la parte que toca el cielo. Se olvidan de prestar atención a la fundación y se olvidan de escuchar al viento. Hizo una pausa, una expresión pensativa en su cara. Mi abuelo me enseñó que las lecciones más importantes no se encuentran en la sala de juntas en la cima. Se encuentran en la planta baja donde se hace el trabajo real. Solo tienes que ser lo suficientemente humilde para mirar hacia abajo y lo suficientemente silencioso para escuchar. La periodista anotó cuidadosamente, pero tenía una pregunta más. ¿Alguna vez se arrepiente de no haber seguido una carrera tradicional en ingeniería? Con su talento podría haber dirigido cualquier firma del mundo. Chloe sonrió, una sonrisa que reflejaba la sabiduría de su abuelo. Mi abuelo solía decir que hay muchas maneras de construir puentes. Algunos construyen puentes de acero y concreto. Otros construyen puentes entre personas, entre ideas, entre lo que es y lo que podría ser. Señaló hacia la ciudad que se extendía abajo, donde las sedes de la Fundación Walter Hernández brillaban entre los barrios que servían. Cada niño que aprende a ver el mundo como un rompecabezas a resolver. Cada joven que descubre que puede construir soluciones con sus propias manos. Cada problema que se resuelve no con dinero, sino con ingenio. Esos son mis puentes. Mi abuelo me enseñó que la ingeniería más importante no es la que se ve desde afuera, es la que cambia vidas desde adentro. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, la Torre Oasis se alzaba silenciosa y serena. Ya no era un monumento a la arrogancia de un hombre, sino un símbolo de lo que era posible cuando la sabiduría humilde encontraba la oportunidad de brillar. En algún lugar de la ciudad, en uno de los talleres de la Fundación Walter Hernández, una niña de 12 años miraba un dibujo técnico, sus ojos brillando con la misma curiosidad que una vez había brillado en los ojos de Chloe. En sus manos tenía un lápiz y un cuaderno de dibujo gastado. Afuera, el viento soplaba gentilmente, llevando consigo las voces silenciosas de miles de estructuras, cada una contando su propia historia a quien tuviera la paciencia de escuchar. Y el ciclo continuaba. Desde el punto más alto en la ciudad reluciente de sueños imposibles, la voz más silenciosa había hablado la verdad más fuerte y duradera. Y el mundo, por una vez, había sido lo suficientemente sabio para escucharla. Reflexión final. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente disfrutar por un rato. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno largo o simplemente descansando. Déjanos una línea en los comentarios, realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que nos volvamos a encontrar, dar like y suscribirse hace una gran diferencia. Hasta la próxima historia, que tengan buenas noches y dulces sueños.